Ya, hola chicos, aquí Diego Lovegood. En el video de hoy vamos a ver los niveles de organización de la materia, considerando que en videos anteriores ya vimos los primeros dos niveles que eran átomo y molécula. Ya, y dentro de las moléculas habíamos dicho que las más importantes, las que tenían incidencia en la vida, eran los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas y en mucha menor proporción las vitaminas. Ya, así que vamos a seguir viendo a las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Como dice aquí, son compuestos que actúan regulando el metabolismo del organismo, actuando como cofactores o aumentando la absorción de ciertas sustancias. Dicho de manera más simple, podríamos considerar que las proteínas son moléculas orgánicas porque tienen el carbono como elemento central que ayudan a la realización de diversas reacciones químicas, porque como cofactores sabemos que ayudan a las enzimas para que acelere la reacción, acelere la velocidad de las reacciones químicas. Las vitaminas pueden ser de naturaleza lipídica, por ende liposolubles, como sale aquí, o también pueden ser de naturaleza hidrosoluble. ¿Ya? Y tienen que saber de memoria que las de naturaleza lipídica, las que son liposolubles, son cuatro. Son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, ya ADEC. Entonces recuerden siempre ADEC liposoluble. En cambio, las vitaminas del complejo B y la vitamina C son vitaminas hidrosolubles. Es necesario que se aprendan más o menos alguna función de cada una de las vitaminas y aquí les voy a mostrar las clásicas. Por ejemplo, la vitamina A, que es una vitamina liposoluble, también se le denomina retinol, tiene como una de sus funciones principales ser un precursor de una estructura del ojo, ya específicamente el precursor de un pigmento en la retina del ojo, y por lo tanto consumir vitamina A es muy importante para mantener una buena visión, sobre todo visión nocturna, ¿ya? La vitamina D, otra de las vitaminas liposolubles, que también se llama calciferol, esos nombres en verdad no los pregunta la PSU, así que acuérdense nomás de vitamina D. Creo que una de las más conocidas porque aumenta la absorción de calcio y por lo tanto es esencial en la formación, remodelación y mantenimiento de los huesos y los dientes. ¿Y por qué? Porque los huesos y los dientes obviamente tienen componente cálcico importante. ¿Ya? La vitamina E es un potente antioxidante y por lo tanto cuida de la salud de todos los tejidos, ya a mantener a todos los tejidos del cuerpo. Predominantemente se ha descubierto y se ha asociado a la mantención del tejido reproductor. Ya la vitamina E es una de las que menos pregunta la PSU, pero igual es bueno tenerlo en cuenta, si es que preguntan de vitamina en la PSU. La vitamina K es una de las más famosas porque se le asocia siempre al proceso de coagulación sanguínea, al proceso de cicatrización. Ya esa es una de las que considero yo más famosas, de las que varias veces he visto en guías y en ensayos PSU. Entonces recuerden vitamina K, coagulación sanguínea, entre otras cosas. La vitamina C, todos sabemos este es el clásico de la que venden en los micros a 100 pesos, no sé si valen 100 todavía. Ya la vitamina C estimula el sistema inmune, a nuestras defensas. Ya no sé si ustedes, las abuelitas, las mamás, los papás les decían, toma vitamina C para no resfriarte, es porque tiene un poco de sentido, porque la vitamina C estimula el sistema inmune. Y las vitaminas del complejo B son varias, 12 para ser más específico, y se destacan estas dos. Se destacan para el DEMRE, la vitamina B9, que es el ácido fólico. Ese nombre yo lo consideraría recordar, ya el nombre entre comillas sustituto de vitamina B, que es ácido fólico, y que es muy importante en la mantención del desarrollo gestacional y en la formación de eritrocitos, que son eh, los glóbulos rojos. Ya se consigue en la carne, por ejemplo. Y la vitamina B12 es muy importante en la formación y mantención también de la sangre. También en el sentido que tiene relación un poco con los eritrocitos. Ya así que tengan en consideración esas funciones de la vitamina. ¿Qué les puede preguntar la PSU de esto? Por ejemplo, decirles que una persona X tiene problemas de coagulación sanguínea, qué tipo de vitamina o cuál vitamina ustedes le darían para ayudarlo.
podría ser un tipo de pregunta. Y ustedes deben asociar al tiro que la coagulación sanguínea ayuda a la vitamina K como un cofactor, así que dirían, obviamente, vitamina K. ¿Ya? Entonces sigamos con los niveles de organización de la materia, teniendo en consideración que lo estamos viendo desde el menor complejidad a la mayor complejidad. El primer nivel era átomo, que era la unidad mínima de la materia. Después teníamos las moléculas como una conformación de dos o más átomos. Y ahora tenemos célula, que es un conjunto de moléculas altamente organizadas que conforman una unidad en la cual emerge la propiedad de la vida. Dicho de otra manera, la célula es la unidad mínima de la vida. Cualquier cosa que no esté hecho de células, lisa y llanamente no la vamos a considerar vida. Desde ese punto de vista, los virus no son vida. Y aquí hay un verbo que no es casual que lo pusimos en cursiva, que es emerge. Porque la PSU tiende a preguntar, no todos los años, pero puede hacerle la pregunta acerca de las propiedades emergentes. ¿Ya? Y una propiedad emergente es cualquier cualidad que aparece en un nivel de organización y no antes. Por ejemplo, la cualidad de la vida, de estar vivo. ¿En qué nivel de organización ocurre? ¿En cuál nivel de organización emerge? En células. Por eso las moléculas no presentan vida y los átomos menos. Ya, ojo con ese concepto de propiedad emergente. Y la célula, como unidad de la vida, y según la teoría celular, que son un conjunto de aseveraciones de características de la célula, plantean que la célula es la unidad estructural, funcional, genética y evolutiva de la vida. Ya esto de memoria también, los postulados de la teoría celular que los vamos a ver ahora. Ya, por ejemplo, aquí en este monito tengo glóbulos rojos y este es un linfocito, un glóbulo blanco, que se le ha hecho un zoom tan grande que aquí tenemos la membrana y esa cosita en amarillo es una proteína de membrana que debe ser externa. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la vida según la biología? Y es importante definir el objeto de estudio, habíamos dicho en otro video. Bueno, ser vivo según la biología son las estructuras moleculares que se autoorganizan y son capaces de intercambiar materia y energía con el medio ambiente para mantener su organización y reproducirse. Esto es importante. Los seres vivos pueden intercambiar materia y energía, las dos cosas. Desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista de una conceptualización de la física, cualquier sistema que pueda intercambiar materia y energía se le considera un sistema abierto. ¿Ya? Así que los seres vivos son sistemas abiertos. Y esta propiedad de que se puedan autoorganizar se condice con lo que dijimos hace poquito, que es los seres vivos son una disposición de la materia muy, muy, muy compleja y muy organizada. ¿Ya? Tan organizada que si los desordenamos un poquito se pierde la configuración de la vida. Ya habíamos visto, por ejemplo, en otro video que las proteínas cuando pierden su configuración tridimensional pierden su función. ¿Ya? Así que es súper, súper importante que tengan en consideración eso. Bueno, la teoría celular son el conjunto de postulados entonces que caracterizan a una célula. Y son 4. En algunas fuentes salen 3, pero quedémonos con esto. Ya el primer postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Eso significa que todo ser vivo está formado por al menos una célula. Recuerden que existen organismos unicelulares, que están hechos de una célula, y organismos pluricelulares, que están hechos de dos o más células. El segundo postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad evolutiva. Eso significa que todos los seres vivos, que todas las células provienen de una célula predecesora o antecesora. Ninguna célula aparece de la nada. ¿Ya? El tercer postulado dice que la célula es la unidad funcional, metabólica o también se le dice unidad fisiológica de los seres vivos. Y eso significa que todas las funciones vitales de un ser vivo ocurren en cada una de las células que la constituyen. Ya, por ejemplo, el riñón, que tiene como función principal la formación de orina, está hecho de millones de células y cada una de esas células produce orina por sí sola. Obviamente en cantidades microscópicas, y que si las juntamos todas se forma la orina que todos conocemos. ¿Ya?
Y la cuarta postulado de la teoría celular es que la célula es la unidad genética. Eso significa que la célula contiene la información que es capaz de regular, de resguardar y de transmitir a las generaciones posteriores. Ya es importante que se las sepan, pueden ser un poco obvias, ya, pero la PSU les pregunta con respecto a la teoría celular, ¿cuál de las siguientes cosas es correcto? Entonces ustedes tienen que poner ahí solamente estas 4 cosas como correcto. Por ejemplo, si le están preguntando por postulados de la teoría celular y les dicen que la mitocondria sintetiza ATP, eso es verdad, pero no tiene nada que ver con la teoría celular, así que ustedes le tendrían que poner una X. ¿Ya? Así que no sean pavos y no se confundan, lean bien las preguntas. Estas son las postulados de la teoría celular y no otros. Bueno, ¿y cuáles son las características de los seres vivos? Todas estas. Ya todo ser vivo es capaz de reproducirse. ¿Qué significa reproducirse? Generar copias de sí mismo, ya capacidad de perpetuar la especie. Y esa reproducción puede ser asexual o puede ser sexual. La reproducción asexual es la que necesita un solo progenitor y su descendencia son clones, son iguales al progenitor. Y en la reproducción sexual, como en el caso de nosotros los seres humanos, necesita la presencia de 2 progenitores y la descendencia posee variabilidad genética, o sea, son distintos unos del otro. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. ¿Qué significa eso? Que todo ser vivo tiene la capacidad de aumentar numéricamente sus células. O quizás no numéricamente, pero sí en tamaño. Por eso aquí dice número o tamaño. Una tercera característica central de los seres vivos es que evolucionan. Ya tienen la capacidad de generar cambios a través de las generaciones. ¿Cambios para qué? Para poder adaptarse al medio ambiente. Ya ojo con esa característica. Una cuarta característica es que todos los seres vivos poseen la propiedad de la homeostasis. ¿Ya? Y este es central. Es central este concepto y se les suele olvidar, por lo menos a los chiquillos que le hago clase. Ya la homeostasis es la capacidad que tienen todos los seres vivos de mantener constante los, de mantener constante el medio interno, o sea, la cantidad de azúcar, la temperatura, la presión, todas esas variables tienen que estar dentro de ciertos rangos. Ya por ejemplo, la temperatura ideal del cuerpo, algunos dirán 36, otros dirán 36,5, otros dirán 37 grados Celsius. Ya, pero la idea es que no suba mucho ni baje mucho de ese rango. Y entonces la propiedad de mantener constante esa variable se le llama homeostasis. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de homeostasis? Ahí aparece la enfermedad. O sea, uno puede decir con seguridad que está sano cuando la homeostasis está bien. Si la homeostasis falla, va a ocurrir cualquier tipo de acontecimiento que se va a traducir en una enfermedad. Ya por ejemplo, la fiebre es cuando sube la temperatura más allá del rango permitido y cuando hay fiebre hay presencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque la homeostasis está fallando. ¿Ya? Otra característica de los seres vivos es el movimiento, que es la capacidad que tienen, obviamente, de desplazarse física, mecánicamente, una parte del organismo. O quizás no, porque puede ser que las plantas también tienen movimiento, no van caminando, pero hay movimiento dentro de ellas. ¿Ya? Otra característica centralísima, yo creo que equiparada con la de la homeostasis, es el metabolismo. Y el metabolismo, como definición clásica, es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de las células. Y la homeostasis se divide esquemáticamente en dos. El metabolismo se divide esquemáticamente en dos: el catabolismo y el anabolismo. No es que ocurra una después de la otra, están todas estas cosas ocurriendo al mismo tiempo en redes, cadenas gigantes dentro de la célula, pero es esquemático. Las reacciones catabólicas, como lo muestra este monito, son reacciones que transforman una sustancia grande, para decirlo en simple, en sustancias más pequeñas. Las degradan las sustancias. Y esa degradación de sustancias, como hacer picadillos o cortar este cuadrado grande y transformarlo en cuadrados chiquititos, produce energía, produce ATP, adenosín trifosfato. En cambio,
El proceso de anabólisis o anabolismo es el proceso contrario, o sea, es síntesis de sustancias. Vamos de derecha a izquierda. O sea, desde moléculas pequeñas, simples, yo las transformo en moléculas más grandes, más complejas. Y ese proceso requiere energía, gasta ATP. Y entonces, aquí se empiezan a formar los ciclos de reacciones. El catabolismo libera energía y el anabolismo la ocupa. El catabolismo degrada sustancias, el anabolismo las reconstruye. ¿Ya? Para que tengan presente esos conceptos. La PSU los pregunta, así que no lo olviden. Bueno, los organismos, una de tantas maneras de clasificarlo es ver de cuántas células están hechas. Pues ya habíamos hablado de esto. Los seres vivos unicelulares son los que están hechos de una sola célula y son las bacterias, como el ejemplo clásico de organismos procariontes, o sea, sin núcleo y sin compartimentalización. Pero no son los únicos organismos unicelulares. Hay hongos, algas y protozoos que también están hechos de una sola célula. Y tienen que recordar, y porfa no lo olviden, que tanto los protozoos como los hongos y las algas son organismos eucariontes, o sea, tienen núcleo definido y tienen organelos celulares, ¿ya? Pero comparten con las bacterias esta propiedad de ser organismos unicelulares. En cambio, tenemos organismos pluricelulares que están hechos de más de una célula. Y ahí tenemos ejemplos los animales, entre ellos nosotros, seres humanos, y las plantas. Bueno, a la izquierda ustedes tienen un organismo unicelular, una bacteria procarionte, y en el lado derecho una pluricelular, una planta eucarionte, célula vegetal. Bueno, y esta es una de las clasificaciones que ya vimos en otro video y ya la sabemos. ¿Ya? Las células bacterianas son células procariontes unicelulares. En cambio, la eucarionte pueden ser célula animal, célula vegetal, protozoo, que en ese caso es unicelular, y algas, que también pueden ser unicelular o pluricelular. ¿Ya? Bueno, y esta es una clasificación que la PSU no toma mucho en cuenta, pero se la comento, que es el dominio, que es una clasificación taxonómica que la divide a los seres vivos, los clasifica, los divide en tres. En el dominio de las eubacterias, que son bacterias verdaderas, ya las que salen acá en morado o azul, y las arqueobacterias o arqueas, que también son bacterias, pero son bacterias antiguas. Viene de arquea, de arqueología, de lo antiguo. Ya son bacterias mucho más antiguas y suelen ser extremófilas, o sea que viven en condiciones ambientales como con mucha temperatura, con mucho pH, con mucha salinidad, ¿ya? Pero insisto en que tanto las eubacterias como las arqueas son estos dos dominios procariontes. ¿Y cuál es el dominio eucarionte? El eucaria, cosa que no es difícil de recordar porque el nombre lo dice, ¿ya? Pero eso se los comento como una taxonomía, como una forma de ordenar los seres vivos según ciertas características, pero la PSU no lo pregunta mucho. Bueno, esta tabla también la habíamos visto en otro video, así que me la voy a saltar, ¿ya? Pero para que tengan en consideración, viéndolo rápido, las procariontes son las que no presentan organelos membranosos, en cambio las eucariontes sí presentan organelos membranosos, y la procarionte no hay núcleo y en la eucarionte sí hay núcleo, ¿ya? Así que ojo con esta tabla. Le pueden poner pausa si quieren y la leen, la copian, le sacan una foto, etc. Bueno, estábamos hablando de los niveles de organización de la materia. Así que, ¿qué sucede cuando se organizan y se juntan muchas células una al lado de la otra? Se forma un tejido, ¿ya? Un tejido que es un conjunto de células con un fin en común, ¿ya? ¿Tiene vida un tejido al estar hecho de células? Sí, ¿ya? ¿La propiedad emergente de la vida ocurre a nivel del tejido? No. Ya la propiedad emergente de la vida aparece en el nivel anterior, en el nivel de célula, ¿ya? Y existen 4 tipos de tejidos principalmente. El tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso, ya para que lo tengan en cuenta. Y va a ser, perdón, y va a ser a través de estos tejidos unidos unos con otros que van a formar un órgano, ¿ya? Órgano como un nivel superior.
de complejidad, que es una asociación de todos los tipos de tejidos para cumplir funciones específicas. Ejemplos de órganos, ustedes los deben saber, aquí hay varios: corazón, estómago, vaso, hígado, cerebro, testículo, etc. ¿Qué es eso? Esto es un riñón, ya para que lo tengan en consideración. Entonces, un riñón es un órgano porque está hecho de tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo organizo varios órganos para llevar a cabo una función en común? Estamos en presencia de sistema de órganos. Y estos son los que veíamos como en el colegio, ya: sistema nervioso, sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, linfático, endocrino, etc. Aquí tenemos qué sistema será si tiene que ver con la expulsión de los riñones. La expulsión de los riñones, expulsión de la orina, debe ser el sistema urinario. Ya, ojo con eso. Bueno, el conjunto de todos los sistemas de órganos se le denomina organismo, que posee autonomía y podemos ser unicelular o pluricelular. En el caso del organismo del ser humano, sabemos que es pluricelular y está compuesto por todos esos sistemas de órganos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora bien, nos salimos de la autonomía de cada uno de los seres vivos y vamos a empezar a hablar de niveles de organización que involucran a más de un organismo. Y ese primer nivel de organización, y desde ahora en adelante vamos a estar hablando de conceptos de la ecología, tenemos la población. Y la población se define como el conjunto de organismos que son de la misma especie, viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Ya se tienen que cumplir estas tres características para que hablemos de una población: misma especie, mismo lugar y que viven al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, los chilenos no son población con los rusos, ¿ya? Porque a pesar de ser de la misma especie y vivir en el mismo tiempo, no estamos en el mismo lugar. Bueno, definir qué es el mismo lugar ya se vuelca un poco más difícil, pero no nos hagamos cabezas de pescado tratando de definir cuándo es el mismo lugar y cuándo no. Ya la idea se entiende en su simpleza. Ahora bien, ¿cuándo consideramos que organismos son de la misma especie? Cuando cumplen dos requisitos. Vamos a decir que dos organismos pertenecen a una especie cuando se puedan reproducir entre sí, esa es la primera, y la segunda cuando su descendencia es fértil, ¿ya? Entonces yo no me puedo reproducir con un gato ni con un elefante porque no nos podemos reproducir y menos vamos a producir descendencia fértil. Y en cambio un quiltro con, no sé, con un pastor alemán, lo más probable es que sí se puedan reproducir y su descendencia sea fértil, así que esos dos perros son de la misma especie. Ya, ojo con eso. Otro nivel de organización un poquito más complejo es la comunidad, que es el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Ya, o sea que podríamos decir que el conjunto de organismos de distintas especies que viven en el mismo lugar al mismo tiempo. Ya es la misma definición de comunidad, solamente que cambia que en la población eran de la misma especie y en la comunidad de diferentes especies. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo a esa comunidad le agrego, le adjunto el ambiente que lo rodea en una interacción que existe en la naturaleza? Estamos en presencia del ecosistema. Ya el ecosistema es una porción de tierra, una porción de la biosfera del planeta en donde viven distintos seres vivos de distintas especies en un ambiente particular. Ya entonces podríamos decir que el ecosistema es la suma de la comunidad más el ambiente. Ya, y la comunidad también se le denomina biocenosis. Esos son sinónimos, ya por si acaso. Y sinónimo de ambiente es biótopo. Son los mismos conceptos y la PSU se los puede preguntar, así que por favor no lo olviden. Dicho de otro modo, el ecosistema es la suma de la biocenosis más el biótopo. Biocenosis como conjunto del medio biótico, o sea, los organismos vivos, biótico, vivo, y el biótopo va a ser el medio abiótico, el ambiente que lo rodea, no vivo. Salinidad, temperatura, características de la tierra, ya todo lo que está presente
ecosistema. Por ejemplo, el agua, la roca, todo eso sería parte del biótopo y los seres vivos serían parte de la biocenosis y en conjunto forman un ecosistema. Bueno, cuando yo tengo ecosistemas más grandes y más particularizados en sus características, ya aquí dice ecosistemas clasificados según sus condiciones climáticas, estamos en presencia de biomas, ya que son ecosistemas entonces bien particularizados en sus condiciones, sobre todo climáticas. Entonces, ejemplos de bioma tenemos desierto, tundra, estepa, selva tropical. Antes se solía decir, no, no pesquen mucho los biomas, en el sentido de no es que tengan que aprenderse tanto las características de cada uno de ellos, pero nos hemos dado cuenta que en los últimos años en la PSU han preguntado mucho de, o sea, no mucho, pero han preguntado por características especiales o particulares de los biomas. Así que les recomiendo, les aconsejo que vayan a Google y busquen algún listado de las características de los biomas. Ya, o sea, es necesario que aprendan cuáles son las condiciones climáticas particulares del desierto, de la tundra, de la pradera, etcétera, etcétera, y que también vean qué tipo de organismos viven ahí, porque si acaso les pregunta la PSU y ustedes quieren tener, no sé, arriba de 800, no equivocarse en eso. Ya, así que vayan a ver distintos tipos de biomas. A esto nos referimos con bioma. Un bioma litoral ustedes lo reconocen al tiro en las fotos porque tiene ciertas condiciones particulares. Ya obviamente el agua líquida y la no presencia de hielo, por ejemplo, cosa que sí existe en un bioma polar. ¿Ya? Y en un bioma litoral no van a haber pingüinos y en el bioma polar sí. Ya eso se refiere con condiciones especiales, particulares de los ecosistemas. Bueno, y finalmente el conjunto de todos los biomas de la Tierra y en la zona de la Tierra en donde están estos se denomina biosfera. ¿Ya? Biosfera entonces lo dice su nombre, zona de la Tierra donde se desarrolla la vida y hay que cuidarla mucho. Ya ese es como el mensaje eh, ecológico. La Tierra es una sola, así que a cuidarla. Y ese sería el nivel de complejidad mayor en el caso de la biología porque ya no hay más, a menos que empecemos a estudiar seres vivos que existen en otros planetas. ¿Ya? Bueno, eso ha sido el video, espero les haya gustado y sigan estudiando.